Nostalgia es todo aquello que dejamos, todo aquello con lo que crecimos y que actualmente no podemos estar. Cuando llegamos a la frontera fue que vimos cómo habían venido las demás personas. Muchos de ellos no venían en camión, atravesaron 3 países caminando durante 6 meses, llegaron sin nada prácticamente. Yo llegué aquí embarazada, mi hijito nació acá, entonces extraño como que mi cultura y también mi familia, sobre todo mi papá. Él está en Maracaibo, no conoce a mis niños. Prácticamente todos abandonamos todo allá para comenzar aquí desde cero. El primer empleo fijo fue con una señora. Pagaba súper poco, eran casi 14 horas más o menos por 25, 30 soles más o menos. No había comprensión por parte de jefes anteriores, que yo les plasmaba por lo menos que mi hijito estaba enfermo y me decían, pues vienes porque vienes. Era un momento donde tú no podías decir que no, porque tú sabías que probablemente tu trabajo estaba peligrando. En un inicio pensé que me iba a ir muy bien, pensé que iba a lograr muchas cosas, iba a tener más ingresos. La historia fue otra, tenía que pagar, pero tampoco había plata en el bolsillo. Y le pidieron a la empresa para la cual yo trabajaba que no podían tener en su nómina personal extranjero. Y entonces yo agarré y yo dije, yo necesito un trabajo donde cuando mi hijo me necesita, yo pueda estar ahí. Y con eso comencé, en el rubro de delivery. Recuerdo que mi hermana me dijo que iban a venir unas motos eléctricas. Llegó el personal de Movi a la tienda de Turbo, me permitió a mí poder ver como un futuro. Desde que me otorgaron la moto, el cambio fue radical. Antes de yo montarme, yo decía, no voy a poder. No voy a poder, estoy muy chiquita, esa moto es muy pesada para mí, pero lo logré, me monté y fue hermoso. Pasar de la bici a la moto realmente es un plus porque no solo voy más rápido y por tanto más pedidos, sino también que no estoy cansado, pues. Entonces creamos un grupo también de WhatsApp donde le llamamos la escudería Movi. Cualquier cosa, se te picha una llanta o algo, estamos ahí y tal cual, ha sido así, porque las veces que me he accidentado ellos han llegado como ambulancia. Me siento parte de la hermandad de Movi. Mi sueño es irme a vivir a un lugar de Venezuela que se llama la Colonia Tovar, donde tú respiras un aire puro y estás en tranquilidad. Yo a la Marilexis, que emigró hace 7 años, le diría, no tengas miedo, arriésgate y vas a ver que van a suceder cosas buenas en tu vida. Sí, me siento agradecido el hecho que haya llegado Movi con todo este proyecto a poder cambiar, por así decirlo, nuestras vidas como repartidores, ¿no? Con toda una propuesta humana, como un movimiento revolución humano. Más alcanzable, siento el futuro más alcanzable. Por mucho que lo vea lejano o cercano, sé que por lo menos algo estoy avanzando.